En este video abordaremos una presentación efectiva a los efectos de la comunicación de una investigación. Basados en el pensamiento visual, podemos decir que nuestro cerebro aparece dividido en dos hemisferios y el hemisferio izquierdo apunta más que nada al pensamiento analítico vinculado con los textos, los números, la abstracción, mientras que el hemisferio derecho apunta a el diseño, la creatividad, las emociones. Por lo tanto, para poder lograr una presentación efectiva, nosotros deberíamos lograr una conjunción entre ambos. Si nos basamos dentro del pensamiento visual en el libro Tu mundo en una servilleta de Dan Roam, podemos tener 4 aspectos que son mirar, ver, imaginar, en este caso investigar, y mostrar como un proceso que a través del mirar nos permite absorber cierta información visualmente, recopilar, seleccionar y encontrar algunos elementos. En cambio, el ver sería lo que realmente consideramos interesante, agrupar esa información a través de relación entre diversos elementos y ciertas pautas. Luego, la investigación sería manipular datos, interpretarlos, contrastarlos y llegar a conclusiones. Esas conclusiones es muy interesante que se comprendan y poder mostrarlas. Y además poder lograr un feedback que en este primer Ateneo nos permitiría reiniciar el ciclo de mirar, ver, investigar y volver a mostrar en el Ateneo final, como un proceso de retroalimentación. Otros aspectos que queremos trabajar dentro de una presentación efectiva tiene que ver con algo vinculado con la fotografía, que es la regla de los 3/3, donde en el cuadrado central, en los 4 vértices, son los puntos que generalmente nos van a llamar la atención y nosotros podemos tratar de jugar con esos elementos a la hora de jerarquizar elementos para que la audiencia pueda centrar su mirada en esos espacios. Por otro lado, otro aspecto importante tiene que ver con los recursos tecnológicos y básicamente podemos tener 2 aspectos que son cuando trabajamos presencialmente o cuando en situaciones como esta de la pandemia debemos trabajar virtualmente. Entonces debemos elegir recursos que nos permitan ser efectivos a la hora de trabajar. Hay presentaciones como Prezi, Powtoon y Genially que son de tipo interactivo, más bien para cuando las personas la van a poder ver e interactuar con ellas. Para el trabajo efectivo quizás a distancia en estos momentos sería a través de Google Drive, a través de presentaciones de Google, como una herramienta de trabajo colaborativo bastante importante. Aquellos que cuentan con equipos Ceibal, utilizar a través de LibreOffice la herramienta de Impress, o quienes trabajan dentro del software privativo utilizar PowerPoint. Y un elemento importante, más allá de todas las herramientas anteriormente mencionadas, es respaldar, guardar la presentación independientemente de las herramientas en PDF para obtener una alternativa ante como un plan B ante cualquier problema tecnológico, que siempre debemos estar cubiertos por la conectividad o por cualquier otro elemento. Malas presentaciones, bueno, creo que la imagen dice mucho de por sí y sobre todo esta diapositiva en la cual el texto, la información nos abruma. Entonces debemos ser selectivos, concisos, menos es más, y tratar de omitir aquello que es superfluo, que no es realmente importante. Entonces tenemos que tratar de ser lo más conciso posible y jerarquizar la información. Vamos a hablar de algunos tips que tienen que ver con elementos a la hora de realizar una presentación efectiva. Uno ya lo mencionábamos recién, menos es más, menos textos combinados con imágenes, que las imágenes nos hagan pensar, utilizar fondos sencillos, no utilizar más de 2 o 3 tipos de fuente o de tipos de letra, utilizar una paleta de colores adecuada y jerarquizar los contenidos
a la hora de realizar una presentación. No podemos olvidarnos que este camino de la presentación en realidad es como una historia que vamos a contar y que los elementos deben estar bien hilvanados, sin olvidarnos que nuestro objetivo es transmitir el mensaje de nuestra investigación. Para que una presentación sea efectiva, debemos buscar que sea simple, ¿ah? Debemos tratar de simplificar el texto, como decíamos anteriormente, un mensaje por diapositiva, ordenar el contenido, utilizar imágenes respetando los derechos de autor, que estén licenciadas en Creative Commons generalmente, o que sean gratuitas y referenciar a los autores. Ahí aparecen algunos sitios que son recomendables, y también nosotros poder aportar imágenes a esos bancos de recursos como también una fuente y un complemento a la hora del trabajo. Lo importante es que para que nuestra presentación sea efectiva, que seamos claros y seamos concisos, que no nos vayamos por las ramas, utilizar sonidos solamente cuando sea necesario, las transiciones que sean lo más menos dispersoras, y a la hora de elegir las fuentes tenemos dos alternativas: las sans serif, que son fuentes fáciles de leer, y las que tienen serifas que distraen, más allá de que algunas son clásicas como Times New Roman, distraen un poco a la hora de leer la información. Entonces lo importante es elegir fuentes que sean fáciles de leer. Eso es bastante importante a la hora de transmitir información, y siempre combinándolas con imágenes que nos dejen pensar, que haya espacio para combinar. Y otro elemento muy importante es el uso de la paleta de colores, el manejo de los contrastes, que las imágenes estén conectadas con los textos, y siempre que haya espacio para que sea una lectura fácil, un buen contraste entre el fondo y el texto. Y bueno, para ser concisos, no nos pueden faltar piezas en el rompecabezas, ¿ah? Entonces, lo ideal es que todos los elementos estén combinados y encajen entre sí. Y a modo de resumen, lo que hablamos: mantener el tamaño en los títulos, el diseño que sea creativo, que sea original, la simplicidad, el ser claros y concisos a la hora de transmitir la información, y el tener un buen hilo conductor para ser consistentes en la transmisión de la información. Bueno, pensando en que sea una presentación efectiva, agradecerles la atención, esperando que este video les sea de utilidad.